MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Personal, impulsamos el futuro de tu empresa. En Economía 1000 te contamos lo que pasa en la economía del país con noticias, entrevistas y análisis junto a los protagonistas. Y si quieres entender los grandes temas económicos con más profundidad, escucha también Economía al Oído, con todo el análisis liderado por Manuel Ferreira. Disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y otras. MF Economía e Inversiones. ¿Entendé más? Decidí mejor. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo Bien, te va? bien, muy bien, excelente. Bueno, ¿qué cantidad de temas hay, Manuel, va a hablar en materia económica? Y vamos a empezar por el contexto internacional y después aterrizamos en Paraguay. ¿Te parece, Manuel? ¿Aterrizamos o te rezamos? Dijiste, ¿eh? Vos sabés que hay un montón de cosas. Estuve viendo, el mercado argentino estuvo movido esta semana ya. Sí. Los vaivenes estaban teniendo a la espera de esa ayuda que le da a Estados Unidos el presidente Trump a Milei. Prácticamente Milei estaba dependiendo de eso para sobrevivir estos últimos días antes de las elecciones que se van a hacer justamente en algunos lugares. ¿Cuándo son las elecciones? Y vos sabés que El 20 y algo. La fecha exacta no recuerdo, pero está próxima. Te digo acá rápidamente. Acá te voy a... El 26 de octubre, domingo 26 de octubre. Van a renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2025-2029, junto con 24 de las 72 bancas del Senado. Es lo que me salta así rápidamente. Entonces estamos a pocos días y estaban teniendo problemas de dólares, ¿verdad? Y de reservas bajas. El dólar vi que tuvo una disparada tremenda. Las bolsas estaban en un vaivén. Y, por supuesto, el desembarco fuerte de Estados Unidos que genera un poco de roce, porque Argentina tiene muchos intereses que se crearon con los gobiernos anteriores, especialmente el de Cristina, de vínculos con China, de dependencia económica, incluso por algunos auxilios vinieron de allá en algún momento. Y hay un tema que también juega un rol demasiado importante y que a nosotros nos impacta de manera importante, que es el tema de todo lo que está ocurriendo con la soja. La soja se está volviendo un tema de análisis en Estados Unidos y es el eje de la nueva disputa comercial entre China y Estados Unidos. Fíjate que el principal producto que compra China de Estados Unidos es soja hoy. O ha sido soja históricamente, ¿verdad? Pero en el marco de la guerra comercial, Estados Unidos terminó poniéndole aranceles del 33% a China. Y China terminó poniéndole aranceles del 25%. En otras palabras, vos querés comprar algo de Estados Unidos, 25% y entras. Y si querés comprar algo de China, 33% y entras a Estados Unidos, ¿verdad? Ese es básicamente el esquema. Entonces, todo se encareció. Pero esto te puede aguantar tal vez un chip de computadora, ¿verdad? O te puede aguantar una computadora o te puede aguantar un teléfono celular. Pero cuando hablamos de un grano de soja, ya no puede aguantar ese incremento de precios tan grande que se generó. La soja está más o menos a $370 en el mercado de Chicago. O sea, la soja americana está más o menos a $370. Imagínate que a eso le tenés que cargar 25%, ¿verdad? Poniendo números más, números menos, estamos más o menos en $90 más, ¿verdad? Entonces, esa soja que se compra en Estados Unidos a 370, entra a China a 460 y a eso le tenés que sumar el flete desde Estados Unidos hasta China, ¿verdad? Esos mismos chinos se van a Brasil
y la soja compran no a 4.60, compran a 3.70, ¿verdad? O vienen a esta parte del mundo, se van a Argentina y compran a esos valores también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué están haciendo los chinos? No hicieron ni un pedido, ni un solo pedido. 115 millones de toneladas produjo o está produciendo, ya está terminando o está cerca de terminar la cosecha americana. Y no hay ni un pedido de China. Entonces sale Donald Trump y acá justamente ¿Qué van a hacer con toda esa soja? No, sale Donald Trump y dice, acá hay un artículo de Infobae, dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que presionará a su homólogo chino Xi Jinping a finales de mes para poner fin a la moratoria de las compras de soja de su país por parte de Pekín. Y no es que China compra más o menos 100 millones de toneladas, ¿verdad? Brasil es el mayor productor hoy. Brasil, el mayor productor, compra más o menos, produce más o menos 160 millones de toneladas contra 115 de Estados Unidos. Entonces, hay una desesperación entre los productores americanos que es una desesperación importante, ¿verdad? Dice, Estados Unidos, acá hay un artículo también, Estados Unidos cosecha la soja sin China a la vista. Los productores se preguntan qué harán con las toneladas que empiezan a recolectarse mientras el coloso asiático se abastece de Sudamérica. O sea, todo está centrado. ¿Qué haremos con todas las toneladas de soja si China no nos compra? Dicen, además, ¿verdad? supongo que tienen cierta capacidad de almacenamiento también, Manuel. Tienen para almacenar todo. Claro. Esto, por un lado, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que los chinos, si Estados Unidos, en esa reunión que van a tener, creo que a fin de mes o a principios de noviembre, es la reunión entre Xi Jinping y Estados Unidos. Que medio está en duda también, Manuel, porque estaba de por medio la disputa por las tierras raras. Y Trump, incluso si buscaba encontrar que dijo en estos días que prácticamente perdió interés en esa reunión por la política restrictiva que está aplicando China en esa materia. Así que yo no sé, medio que quedó en duda allí en algún momento. Claro, si se hacía el tema de las tierras raras, lo que hizo China es, yo no te prohíbo que vos le vendas tierras raras a Estados Unidos. Ahora, tenés que pasar por un comité donde se va a revisar a quién le va a vender, para qué se va a usar, cómo se va a tener, bla, 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 bla. Y me parece que están autorizando muy pocas llamadas en general o muy pocas salidas de esos productos, digamos, desde China a Estados Unidos. Y esto significa que hay un impacto muy importante en términos de otro tipo de productos. Las tierras raras se usan medio para cualquier cosa. Hasta en la pintura hay tierras raras. ¿Vos sabías eso? No sabía. Hasta en la pintura, pero ni qué decirlo en los aparatos electrónicos, las computadoras, los televisores, los chips, equipos militares tienen los aviones, componentes, todo lo que es la aviónica, ¿verdad? Pero lo que sí, volviendo a este tema de China, a esta altura del campeonato, China el año pasado tenía algo así como un pedido de 20 millones de toneladas de soja de Estados Unidos y ya empezó a llevar una parte. Hoy tiene 0. Imagínate vos, 0. Eso quiere decir que Estados Unidos se va a quedar con un remanente de soja que es extremadamente importante para lo que es ese país, ¿verdad? Y eso puede generar un impacto muy significativo en lo que es. Y esto está afectando muchísimo el mercado paraguayo ya. Manuel, entre paréntesis, nomás acá estoy leyendo que dice en Infobae, Leo, Donald Trump canceló su reunión con Xi y amenazó con un aumento masivo de aranceles a China. 100% está diciendo. Sí. Ya no considera necesaria una cumbre con su par y acusó de adoptar prácticas comerciales muy hostiles tras imponer nuevas restricciones a la exportación de tierras raras.
Esto se publicó el 10 de octubre, ayer. Sí, imagínate vos, volviendo nomás a este tema de China. Yo creo que al único país que no le pudo hacer correr todavía a Donald Trump es a China, ¿verdad? El único país que no le retrocedió hasta ahora ha sido China, ¿verdad? Todo el resto le retrocedimos, todo. Y bueno, es difícil hacerse muy el macho, ¿verdad? El gallito. Sí, muy el macho con Estados Unidos, ¿verdad? Pero el único país que no le retrocedió es China. Hoy la soja, Roberto, ayer, la soja en el mercado de Chicago estaba a $375 la tonelada. La soja en el puerto de Asunción estaba a 387. Acá está más cara que en Chicago. Que en Chicago. Coste que nosotros no le vendemos tampoco a China, ¿verdad? Sí, sí. Pero le vendemos a Argentina y los argentinos... Triangulación. Claro, y los argentinos convierten eso en aceite y en harina y exportan como parte, termina en China, digamos, exportan como si fuese aceite argentino y harina argentina, ¿verdad? Pero lo que es interesante es cómo va a terminar esto. La última vez que pasó, esto fue en el primer gobierno de Trump. Y en el primer gobierno de Trump terminaron acordando y diciendo, bueno, vas a comprarme tantas toneladas y yo te voy a vender tal cosa y yo te voy a comprar tal cosa. Así Sobre fue un cuestiones arreglo específicas, digamos. que nunca se cumplió el acuerdo. Pero sí, se juntaron, creo que en Suiza se juntaron y cerraron un trato. Nosotros que estamos comenzando nuestra campaña sojera, nuestro producto agrícola de mayor relevancia y nuestro principal producto de exportación. Soja y derivados es nuestro principal producto de exportación en la actualidad. Representa por lo menos, dependiendo del año, pero por lo menos el 40% de las exportaciones de Paraguay anualmente. Y representa nuestra principal fuente de ingreso de divisas. Dólares entran fundamentalmente por este negocio. Por eso, tal vez alguna gente que escucha el programa dirá, pero ¿y a mí qué me importa? Yo no tengo soja. Sí, pero si el Paraguay no tiene soja, el dólar cambia y ella no empieza a importar todo, ¿verdad? Cuando te llega al bolsillo directamente. Claro, ya te empieza a afectar e impactar en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una de las cosas que pasan en esta situación? Y tiene mucho que ver también el tema político, ¿verdad? Milei está jugando un partido con Trump, ¿verdad? Ahora el Departamento del Tesoro se fue a comprar pesos. Ese es un negocio que ni nosotros no queremos hacer, ¿verdad? Y se fue a hacer el Departamento del Tesoro americano, ¿verdad? Pero esa compra de pesos terminó generando un impacto relativamente pequeño en la economía argentina y en la cotización de su tipo de cambio. Fíjate que el pico del dólar en Argentina llegó el 22 de septiembre, ¿verdad? Viene una caída después de este número de 1.478 pesos por dólar. Esto fue... ¿Cuándo fueron las elecciones de Buenos Aires? Esto fue un poco después de las elecciones de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Donde vinieron todos esos picos. Creo que fue a principios de septiembre las elecciones de Buenos Aires que perdió tan grande el grupo de Milei, ¿verdad? Y donde subió más o menos de 1.365 subió a $1.400. Salió Milei y dijo, vamos a pelear la banda superior del peso, y se le acabaron los pesos al Banco Central argentino. Ahí saca Milei y dice, bueno, vamos a eliminar las retenciones y vamos a juntar $7.000 millones. Eliminar las retenciones quiere decir, cuando vos vendés y vos sos productor granelero, no es solamente sojero, sos maicero, sos triguero, otras cosas incluso, en Argentina te cobran una retención. ¿Qué quiere decir? Eso te descuentan un valor
que se va a impuestos. Entonces, si yo vendo mi soja a 100, la retención sobre soja es 30%, a mí me pagan 70 nomás, el resto es impuestos, ¿verdad? Entonces los argentinos están especulando hace años de que ese negocio, de que esa retención desaparezca. Que yo dudo mucho que desaparezca. Y Milei viene diciendo hace rato que va a desaparecer, pero no puede hacer desaparecer porque necesita esos ingresos para el Estado argentino, ¿verdad? Entonces sale y dice Milei, vamos a eliminar las retenciones. La letra chiquita. Temporalmente, ¿verdad? No. Dice hasta el 30 de octubre o el 31 de octubre. En la letra chiquitita decía, o hasta juntar 7.000 millones de dólares, ¿verdad? Eso nadie leyó. Ese nadie leyó. Nadie leyó la letra chiquitita esa, ¿verdad? Sí. Parece que estaba en el dorso del decreto que sacaron, ¿verdad? Juntaron los 7.000 millones de dólares en 2 días. Sácate. En 2 días juntaron los 7.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, lejos de llegar al 31 de octubre, a los 2 días se acabó y sale el director de, ¿cómo es que se llama la nueva? Arca, es que se llama la nueva empresa, la que sustituyó a la FIP, digamos, la empresa recaudadora argentina, y dijo, se acabaron las retenciones. La gente empezó a putear en todos los idiomas por ese tema. Pero juntaron los 7.000 millones de dólares que les permitió hacer bajar el peso. Entonces el peso se desploma de un valor. Llegó a su pico. Esto es el 22 de septiembre llegó a su pico de 1.478 y se desploma. Y empieza a oscilar más o menos en 1.300, que era el precio que tenían antes de las elecciones en Buenos Aires. Después empieza otra vez, se acaba y empieza a subir otra vez. Y estaba en 1.424, sale este anuncio de que va a meter 20.000 millones de dólares del Tesoro americano. Y la verdad que el dólar no cambió tanto en Argentina, está en 1.400 pesos. Esto significa posiblemente que todavía no se efectivizó eso. Uh-huh. Y hay otra cosa que no sabemos en esta información, también leer la letra chica que seguramente no nos enteramos en este tipo de gestiones que se hacen entre estos países. Esta fluctuación hace que cuanto más sube el dólar en Argentina, a nosotros se nos va abaratando Argentina, ¿verdad? Al irse abaratando Argentina, nosotros tenemos menos demanda por productos paraguayos. Acuérdense que hay muchos paraguayos que vienen de la Argentina a querer comprar en Paraguay, sobre todo gente de acá cerca de la zona de la frontera, digamos, ¿verdad? Formosa, Corrientes, Resistencia, Posadas, porque Paraguay está muy barato para ellos, ¿verdad? Entonces, esa gente, en la medida en que el dólar sube en Argentina o se queda alto en Argentina, Paraguay se le vuelve caro. Rápido también cambia eso porque en Argentina hay mucha inflación y eso va generando valores. Incluso, fíjate que los ingresos que hemos tenido por estos Juegos Panamericanos Junior que hubieron fueron importantes. Ahora, por ejemplo, el tema de que se va a jugar la Sudamericana en la final en Asunción, sí, que creo que fue un pedido del presidente al presidente de la Conmebol, ¿verdad? Para que, por favor, traiga. Ojalá juegue un equipo argentino, ¿verdad? Porque si esa final, porque si no sé cuáles son de los equipos argentinos, tenemos que ver después el Carinal Deportivo y preguntarle porque impacta en este programa, ¿verdad? Las consecuencias económicas. No sé cuáles son los equipos que están avanzando en la Sudamericana,
Pero si llega a jugar uno de Ecuador contra Colombia, nos fuimos al mazo, ¿verdad? No, tienen que ser equipos acá cercanos, de Brasil y Argentina. Si juega un equipo brasilero contra uno argentino, pasamos al frente, ¿verdad? Sí. Ese es el mejor escenario para las ventas que podamos tener acá localmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los equipos que pueden traer mucha gente que están todavía en carrera? Es la gran pregunta. Pero bueno, acá yo creo que cualquier equipo argentino llena un estadio, llena la olla, ¿verdad? Si es que llega a la final, ¿verdad? Y pues es interesante por las experiencias que hemos tenido, Manuel. Muy lindas experiencias. Dos experiencias importantes tuvimos, sí. ¿verdad? La primera fue impactante, ¿eh? Los Sí. recuerdos que traen. Lo de Santa Fe, Colón de Santa Fe. Sí. Que llovió, me acuerdo, en ese partido. Una tormenta se vino que se caía, el cielo se caía. Bueno, lo que sí que, fíjate que también este tema de entre Milei y Trump, Milei quiere que China deje de operar en Argentina. Trump quiere que China deje de operar en Argentina. Tener tanta fuerza en la Argentina. Pero este negocio sojero es demasiado grande como para que deje de operar y le va a generar un problema muy serio a la economía argentina si es que dejan de hacerlo, ¿verdad? Y la Argentina tiene un acuerdo similar con China del acuerdo que ahora está de la época de Cristina. De la Fernández. época de Cristina. Y creo que tienen que ir a pagar esa cuenta. Tienen ¿verdad? que pagar la cuenta. Entonces, posiblemente una parte importante de este acuerdo sea ir a pagar justamente eso, ¿verdad? Entonces, en algún momento eso se va a dar de manera seguramente importante en esa relación, ¿verdad? Entonces, Acá hay un oyente que pregunta, me parece muy interesante, Manuel, para complementar lo que estás diciendo. Dice, ¿cómo afecta a la Argentina y a Paraguay los 20 mil millones de dólares que Estados Unidos le dio a Argentina? Dice, es lo que estás explicando un poco, ¿verdad? sí. Lo que estabas diciendo es, o sea, no se ve todavía el impacto, quizás porque esto va a ser de manera paulatina, ¿verdad? Y porque no sabemos exactamente en qué se va a usar tampoco los 20 mil millones. Hasta ahora se dijo 20 mil millones vamos a comprar de pesos argentinos, ¿verdad? Ahí se pueden ir a comprar bonos del Tesoro argentino y seguramente eso. Fíjate que si vos compras un bono, puedes comprar en primario o puedes comprar en secundario. Sí. Si compras en primario, quiere decir que la plata que vos pagaste por el bono se va al emisor de ese bono. Entonces, si Argentina, el Estado argentino emite, ese dinero se va a ir al Estado argentino. Pero si compras en secundario, en realidad vos me estás comprando a mí. Yo no soy el emisor del bono. Yo tenía nomás un bono y vos me estás comprando a mí. Vos tampoco sos el emisor del bono, entonces estás... Un pasamano. Es un pasamano, ¿verdad? Eso hace que se valore más la posesión mía del bono, mejora las condiciones generales del bono, pero no termina generando un impacto en las cuentas fiscales de Argentina, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles son detalles que juegan un rol importante para saber en qué se va a usar ese dinero. Yo en la acá estoy Argentina. viendo que Argentina tiene grandes vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional en el horizonte cercano. Estoy leyendo acá, justamente estaba buscando eso porque era un poco uno de los grandes desafíos, ¿verdad?, que tenía. Y posiblemente gran parte de esos 20 mil millones se usen para eso, ¿verdad? Dice, la prioridad inmediata es asegurar 4 mil millones de dólares para cancelar pasivos en enero y otros 4.500 millones para su vencimiento en julio. Eso el año que viene. Ahí ya hay 8.500, ¿verdad? 8.500 millones de dólares que tienen. Y Yo esos no sé son si lo van a- solamente vencimientos con... con el Fondo Monetario Internacional. Y yo tengo entendido que también otra parte de la compra va a ser sacarle a China del medio, significa pagarle a China y andarte a tu casa, ¿verdad? Sí. Esa plata que había otorgado Sí, en sí, la sí. época de Fernández fue eso, ¿verdad? De Aníbal Fernández, que seguramente va a tener un impacto. Pero esa no es plata que entra a la economía argentina. Hace que el dólar no se dispare hacia arriba, pero tampoco equilibra el dólar, ¿verdad? En la Argentina. El dólar en la Argentina se equilibrará seguramente
por lo que termine ocurriendo en el mercado argentino que opera con dólares, ¿verdad? Y en la confianza que le tengan también los argentinos al dólar, que este tipo de acciones generan cierta confianza. Lo que sí, los números lo que nos dicen hasta ahora es que el dólar subió, después cayó y después volvió a subir. No subió a los valores anteriores, pero cerró ayer en 1421, ¿verdad? Que es un tipo de cambio relativamente elevado. Estoy leyendo. Hay cosas que no había escuchado, Manuel. Dice. GMA Capital, supongo que era una consultora, ¿verdad? Sí. Calculó que la probabilidad implícita de default a 5 años rozaba el 80% y a 10 años superaba el 90%, lo que supone un deterioro significativo respecto a los registros previos de junio, en 44 y 67%. Están haciendo especulaciones en un material larguísimo sobre qué puede ocurrir a partir de este auxilio que le da Estados Unidos y cómo están ellos de alguna manera afrontando los vaivenes en el tipo de cambio. El Banco Central argentino, por ejemplo, tuvo que intervenir con 1.100 millones de dólares en 3 días, por ejemplo. Hace poquito, ¿verdad? Hace unos días atrás, una semana o 2 semanas atrás. Para mantener nomás los paralelismos, esos son 300 millones de dólares por día. Acá el Banco Central interviene 5 o 10 millones de zarambillas de armas, ¿verdad? Y también están especulando si va a tener éxito la jugada, porque ellos no saben, los economistas tampoco tienen la seguridad de que esto que estabas mencionando, el auxilio de Estados Unidos y qué más hay de por medio, cómo se va a utilizar el dinero, cómo va a reaccionar el mercado, cuál va a ser el resultado de las elecciones, porque el resultado del 26 de octubre... vos no podés medir el impacto que va a tener eso en la economía. No, y hay otra cosa. En Argentina, la gente viene sufriendo durante... la verdad que Milei nunca les engañó a los argentinos, ¿verdad? ¿Te acuerdas su discurso de inaugural que dijo no hay plata, ¿verdad? Y decía vamos a pasar mal. Y es cierto, no hay plata y se pasó mal. Y se pasó mal, pero yo creo que ya están medio podridos los argentinos. Entonces, por eso se empiezan a notar estos resultados electorales, ¿verdad? Y posiblemente habría que ver cómo se termina ajustando y cuál es el valor que termina, en el que se termina cerrando estos números en los próximos, en estos próximos comicios que se van a dar, ¿verdad? Te voy a pasar este material, Manuel, que creo que vos lo vas a aprovechar mejor porque es muy interesante. Los cálculos que se hacen. Las reservas argentinas son bajas, Manuel, ¿eh? 6% del PIB. Nosotros tenemos 22% del PIB. Sí. Ellos tienen 6%. Entonces el Banco Central... Ellos lo que dicen, las reservas netas que pueden ser utilizables, porque creo que también está el oro y qué sé yo, de por medio. Y en esos casos, en muchos casos son negativos. Es más... Ellos creen que a comienzos del año que viene pueden entrar en reservas netas negativas. Hablan en ese momento. Ya estaban en reservas netas negativas, salieron de eso con cierta acumulación. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Economía argentino cada tanto emite bonos para tratar de controlar el tipo de cambio también, ¿verdad? Que teóricamente es una función que la tiene que hacer exclusivamente el Banco Central. Entonces, sin necesidad de financiamiento se hace esto para poder controlar la estabilidad, porque al Banco Central no le da el cuero, ¿verdad? Seguimos con nuestro tema, Manuel. Estábamos viendo lo del Bitcoin, tuvo una caída la cotización del Bitcoin. Sí, 10% en 3 días. Eso es lo que el oyente nos estaba planteando justamente. Pero así nomás es el Bitcoin. Es variable, volátil, ¿verdad? Si vos mirás el histórico de cotización del Bitcoin, el Bitcoin de repente te puede subir. Mira,
acá estoy mirando algunos números. El 19 de septiembre del 2020, durante la pandemia, estaba a $11,000. Sí. 19 de septiembre. El 20 de marzo, 6 meses después, estaba a 58,000, ¿verdad? Del 2021, ¿verdad? 6 meses después pasó de 11,000 a 58,000. Si hubiera comprado, El- estábamos millonarios ya. Sí, pero fácil de todo con el 3 de julio, Con el 3 diario- meses después, Con el diario del lunes. claro, Con- 3 meses después, de 58,000, te baja a 33,000. El 10 de julio del 2021 estoy diciendo, ¿verdad? Llega otra vez el 13 de noviembre, 4 meses después, estaba a 64,000. El 10 de diciembre del 2022, 17,000. O sea, Súper volátil. si te gusta la montaña rusa, este es tu negocio, ¿verdad? Era- Pero yo lo que le decía a la gente que quiere invertir en Bitcoin era, este pues el tipo de cosas donde te puedes tirar unos mangos Sí, de lo y que después nunca más mire. De lo que tenés, de lo que querés timbear, digamos, ¿verdad? A vos, cuando te vas a comprar un auto, no vayas después a mirar más cuánto es el precio del auto, porque te va a dar medio rabia si es que baja. Yo me acuerdo, con la computadora pasa lo mismo, te vas, buscas una computadora que te gusta y después ves que 2 meses después, o sea, hay una liquidación y la computadora que vos pagaste 2,000 te venden en 1,500 y te da una rabia. Entonces, esto es lo mismo con el Bitcoin, voy a invertir en esto, no vayas a invertir toda tu fortuna personal en este tipo de cosas, le puedes tirar un poquitito de plata, ¿verdad? Seguramente a esto, y no vaya a mirar 10 años. No vaya a mirar 10 años. Ese tiene que ser más o menos el esquema, porque, o si no te tenés que volver, yo siempre le digo a la gente, vos te querés dedicar a esto, te tenés que volver un inversor profesional. Y volverse un inversor profesional es dejar todo lo que estás haciendo, dedicarte a leer todo lo que hay sobre Bitcoin que se publica en el mundo y empezar a sudar en el momento que tenés que poner tu plata ahí, ¿verdad? Para ver si estás haciendo bien o estás haciendo mal las cosas. Y en Paraguay yo conozco una sola persona que hace eso. Ah, sí. Sí. Hay una persona que hace Hay eso. una persona que hace eso. Pero Y tiene invertida así como te estoy diciendo. invertida mucha plata. Tiene invertido mucha plata y le ha ido en general muy bien, pero se dedica exclusivamente a eso. ¿Verdad? Este no es un negocio que por lo que yo te estoy diciendo ahora en la radio vos te vas a ir a comprar, ¿verdad? No, ni yo no me voy a ir a comprar por lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Así que Otra pregunta, otro oyente, Manuel, dice, ¿la necesidad de soja de China es satisfecha ya con la compra de Sudamérica? Pregunta. sí, China compra más o menos 100 millones de toneladas. Y Brasil Imagín- produce 160. Y así ¿Y es. Argentina Brasil cuánto 160, Argentina 60, 50, 60. Paraguay 10, 10. más o menos, ¿verdad? Bolivia alrededor de 5, Uruguay alrededor de 2, 3, ¿verdad? O sea, acá hay soja de sobra para... ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no creo que los americanos, a pesar de que se haga un acuerdo entre Estados Unidos y China, yo no creo que los agricultores americanos se banquen el año que viene plantar. Ujú. Acá dice que Trump Soja. les dijo que va a subsidiar a los productores de soja con parte de lo que gana con los aranceles, que ahí los va a compensar en parte. Sí. Eso dice un oyente, ¿verdad? Yo la verdad que no Sí. lo había leído eso. Sí, eso se hizo en algún momento dado, ¿verdad? El problema es cuánto te compensa. Se estaba hablando de $150 por acre. Le voy a ver cuánto es un acre ahora en hectárea, pero sé que más o menos 2,5 acres son una hectárea, por ahí más o menos, por ahí alguno nos puede tirar. Una referencia. Pero más o menos ese era el número que se iba a tirar, que no es un feo número, ¿verdad? No es un número feo, pero Estados Unidos es mucho más caro que otros países en términos de provisión de insumos agrícolas también, ¿verdad? Sí, acá dice una hectárea, 10.000 metros cuadrados aproximadamente,
2.471 acres, dice. 2.4 sería. Más o menos lo que estabas diciendo. Sí. Más o menos 2.5. 2.5. 2.47. 2.5. Sí. Por eso Sí, te digo, señor. más o menos 2.5. Bueno, ¿cambiamos de tema, Manuel? ¿O Sí, señor. seguimos? ¿Por dónde querés ir? Porque vimos que salió acá 2.42 hectáreas, dice. Ahí 2.42. Por eso, más o menos 2.5. le envío saludos. acá- Héctor Cristaldo nos está enviando el dato. también. Acá me mandó también a mí, sí. Sí. 2.42. Pero Sí, hablando de eso, vi que se publicó hoy, Héctor estaba hablando de un 75% ya de siembra de soja a esta altura, queda un 25% para lo que resta de los meses. sí. Y buenas proyecciones, por lo En menos este tema, materia de producción. En este tema yo quiero volver a decir una cosa que es importante de tener en cuenta. Tal vez incluso le podamos llamar a Héctor y ver qué opina con relación a este tema, ¿verdad? Porque todo este que se está armando a nivel internacional, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver entre la pelea de China con Estados Unidos. Pero el hecho de que vos tengas un precio en Asunción que sea más alto que el precio que se tiene en Chicago, quiere decir que el precio de Chicago básicamente no te sirve. No te sirve como referencia de ¿Cómo precio. haces una proyección De referencia de precio. Entonces, hoy que el agricultor está sembrando, a mí me llamaron ya varios a decir, ¿y cuál va a ser el precio? Y en realidad no sabes cuál va a ser el precio, porque el mercado de Chicago es un mercado que hoy no nos da una referencia precisa de qué es lo que pasa en esta parte del mundo. Porque los chinos salieron de Estados Unidos y se fueron a Brasil, ¿verdad? Sobre todo a Brasil, ¿verdad? Más a Brasil que a Argentina. Y esta no es una época que en estas partes del mundo haya mucha soja, ¿verdad? En general la venta de soja se concentra. Nosotros habíamos hecho un estudio justamente con UGP de cuáles son los periodos de venta y de comercialización de soja. ¿Cuál es el periodo, Manuel? Y el periodo semestre. está terminando. Hoy ya casi no hay soja en la región, ¿verdad? Entonces, los stocks chinos también juegan un rol importante en ese tipo de cosas. Está en línea Héctor Cristaldo, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para vos, buen día Manuel, saluda a la audiencia, a las órdenes. Héctor, no sé, parece que no estuviste escuchando porque nos diste el dato preciso. El dato, la conversión de acres a hectárea. Se está armando un desastre entre China y Estados Unidos y el eje principal de todo esto es el grano de soja y es el hecho de que los chinos con 25% de aranceles no tienen ninguna intención de comprar soja americana y están comprando soja en Brasil, en Argentina, mucho más. Y eso hace que nuestros precios, que siempre son referencia americana del mercado de Chicago, históricamente han hecho, hoy se estén empezando a cambiar. Hoy en el puerto de Asunción la soja está más alta que en Chicago. Y esto a mí, una preocupación es, ¿cuál es el precio de referencia con que el agricultor está entrando a la campaña hoy? ¿Cómo estás viendo vos este tema, Héctor? Y mira, esto va a ser un escenario muy confuso, muy dinámico y muy volátil. Por un lado, nosotros a China no le vendemos, es decir, trato directo no vamos a hacer trato vía triangulación Argentina-Brasil, y ahí vamos a tener un menor premio, es decir, vamos a tener más castigo que lo que tienen los brasileños y los argentinos. Por un lado, porque la intermediación tiene que ganar, no va a trabajar gratis. Chicago es nuestra referencia, todos los contratos hasta ahora están tomando Chicago como referencia. Ahí viene el famoso premio que tal vez con este escenario de China tenga una tendencia realmente a confirmarse como premio y no a castigo como era siempre.
y veamos, vamos a ver cómo se acomoda. El problema es que no tenemos negociación directa con China y vamos a tener que negociar por lo que nos cuentan, lo que le van a vender a China. ¿Y qué está diciendo, qué está haciendo hoy en general el agricultor? Porque, a ver, una práctica bastante interesante, creo yo, que ha tenido, por lo menos muchos agricultores, eran ir entregando una parte o ir cerrando una parte de su venta en la siembra, otra parte a mitad de camino y finalmente cerrar todo cuando tenés el físico en la cosecha, ¿verdad? ¿Qué está pensando la gente? ¿Cuál es la historia? Creo que hay también muchas incógnitas que son difíciles de develar, ¿verdad? No, es un juego a futuro que uno no sabe, nadie es adivino, pero hoy, así como está pintando y como está el tema de aranceles China-Estados Unidos, creo que solo estarán cerrando sus costos, es decir, los descuentos y los volúmenes comprometidos, el que necesita financiación. Y no creo que haya mucha venta anticipada en este escenario de incertidumbre, porque podemos llevarnos una sorpresa en el sentido que voy a cerrar a Chicago menos 70, por decirte, y resulta que después puede tener Chicago sin descuento en marzo si China o alguien necesita, no sé. Va a venir la cosecha nuestra también toda junta y vamos a ver cómo se acomoda oferta y demanda. Eso es lo que va a determinar. Si China necesita, va a pagar mejor y por encima de Chicago, como decimos. Pero si se afloja la demanda china, vamos a tener problemas porque Estados Unidos va a salir a competir en los mercados donde nosotros habitualmente estábamos y ellos creo que le venden un 25 a 30% de su producción a China. Entonces es complicado. Ese volumen suelto en el mercado va a presionar también en otros lugares o se acomoda todo después en un mediano plazo, pero en el corto plazo va a ser una incertidumbre y hay que ser muy prudente, no apurarse y cerrar de acuerdo a las necesidades. Una cuestión también que es importante es, ahora pues se está acabando la soja, ya hay poca soja, digamos, en esta zona que pueda, y ya el productor prácticamente no tiene nada, ¿verdad? El que tiene la soja son los traders, ya son los exportadores finales, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en Brasil. En Brasil también hay una situación similar. Yo creo que hay excedentes en Brasil que son importantes. En algún momento dado, cuando ocurrió esto en el primer gobierno de Trump, lo que se hacía es los grandes traders compraban soja de Estados Unidos, llevaban a Brasil, procesaban en Brasil y vendían desde Brasil a China. Pero yo tengo entendido, o en Argentina también, ¿verdad? Y acá juega un rol importante también las diferencias que existen entre Lula y Trump y las diferencias que existen entre los acuerdos que existen entre las coincidencias entre Milei y Trump, ¿verdad? Algo de eso va a tener que pasar y yo creo que el área sembrada en soja, si esto no se soluciona, y creo que esa es una buena noticia para nosotros, Héctor. Creo que el área sembrada de soja en Estados Unidos en la campaña del año que viene va a ser muy inferior y eso puede levantar los precios en la zona también, ¿verdad? Sí. Hola. Hola, sí. Sí. Y realmente perfecto. Hay que tener en cuenta que te mantiene el área o te aumenta el área o te disminuye el área del motor para disparar o frenar son los precios y los márgenes. Si los precios están deprimidos, hay una tendencia a disminuir, como decía, y es probable que Estados Unidos disminuya bastante, porque ellos están entrando ahí compite maíz con soja al mismo tiempo, no como nosotros que son complementarios, y se puede incrementar maíz y disminuir soja. Porque usan para etanol y sí, el tema de triangulación puede haber, hermana, ya de hecho con nuestra soja argentina algo eso está pasando, se va como soja harina argentina de China, lo que no es mucho lo que venden, pero a esta vuelta
Argentina con este tema de las retenciones mostró dos cosas. Uno, que tenía mucho volumen guardado, porque en 48 horas se negociaron 7.000 millones de dólares, esos son 20 millones de toneladas equivalentes más o menos. 2 cosechas de Paraguay tenían guardado los argentinos, y no sabemos cuánto más está guardado, por un lado. Sí. Y por otro lado, también ya hubo un incidente por ahí suelto, donde una compañía americana le vendió como soja argentina, soja americana, y los chinos pillaron y se cayó el negocio. La otra variable preocupante es el tema de la cotización del dólar, Héctor, que acá lo hablamos con Manuel. Manuel cree que esta es una política deliberada del banco, está cómodo el banco con un dólar bajo porque con eso de alguna manera también controla la inflación. No sé cómo va a estar el año que viene, ¿verdad? Es muy difícil de saberlo, pero con estos niveles, digamos, el productor también recibe mucho menos dinero. Y realmente nosotros sí recibe y tiene su incidencia, pero no es tan fuerte como en otros sectores que facturan netamente en guaraníes. El sector factura en dólar y tiene la mayor parte de sus gastos en dólares. Entonces, algo de amortiguación hay ahí. Hay un 15 a 20% que es guaranizado, que sí va a tener un incremento de tener que vender mayor cantidad de dólares para cubrir ese compromiso en guaraníes. Pero en general, el tipo de cambio no es un factor muy determinante. Son los rendimientos, los precios y el clima lo que definen y el manejo de los productores lo que definen nuestros resultados. Bueno, ingeniero, te agradecemos mucho por la comunicación. Te enviamos un abrazo. Gracias, Igualmente, Héctor. gracias. Un abrazo, chao, chao. Gracias. Ingeniero Héctor Cristaldo, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Manuel, ¿querés cambiar de tema? Y no sé qué dice la gente también de lo que estábamos hablando, porque creo que había algunos temas también, ¿verdad? Sí, a ver un poco. Acá creo que ya leímos todo. Tengo que buscar porque hay muchísimos mensajes, hay cosas que nada tienen que ver con el tema, que nos pasan información también. Le agradecemos muchísimo a los oyentes que nos están pasando información de lo que está ocurriendo. Yo creo Bueno, que ¿sí? un tema también interesante es... Acá dice, pueden explicar la bajante del dólar. Yo creo que eso es un tema que preocupa muchísimo a algunos, ¿verdad? A otros beneficia enormemente. Los importadores están... Los que no cerraron forward. Sí. Porque hay importadores que cerraron operaciones en forward, que cerraron un tipo de cambio hace 1 o 2 meses, esperando que el dólar vaya a subir, y a esa gente le está impactando, ¿verdad? Pero creo que hay cosas que son interesantes también de tener en cuenta, ¿verdad? No sé si tenemos estos valores de indicadores financieros. Creo que teníamos algo... Sí. Tenemos nosotros, me pasó Prince, ahora un poco tenemos que darle la indicación a los compañeros que están en TV, porque tenemos varios materiales acá. Ella me pasó, vos querés informe de indicadores financieros. Sí. Ahí, es el promedio de tasas, básicamente. Sí. Que tenemos 3 placas. Ahí tenemos ya una de las placas. Manuel, antes de irnos más a eso, acá hay un oyente que habla del tema del dólar, que dice, la cotización a principio de año estaba a 8.000. Subió todos los precios de todos los productos en un nivel donde quedó. Hoy tenemos 1.000 guaraníes menos en la cotización del dólar y no bajaron en el mismo nivel de lo que subió como consecuencia del dólar, me plantea esta persona. El combustible bajó, pero bajó un porcentaje mínimo, digamos, hasta ahora. Y no va a bajar luego, ¿verdad? Uh-huh. En general no se ve eso. Los precios son pegajosos a la baja, se dicen. Uh-huh. ¿Verdad? En general hay toda una teoría económica con relación a eso, ¿verdad? En general yo creo que el impacto es menor en algunos casos porque va a haber cierta competencia, pero no creo que se genere una baja importante.
Vamos un poco a este tema. Esta es la placa, informe de indicadores financieros, evolución de los créditos bancarios y financieros al sector privado. Claro. Lo leo un poco para la gente que está escuchando la radio y no puede ver la placa que estamos mostrando. Fíjate que el crédito sigue creciendo en órdenes. Acá los créditos totales están en 17% prácticamente de crédito. Esto está medido en guaraníes en general. A esto le tenés que restar la inflación para saber el valor promedio. Nosotros estamos en una inflación de más o menos 4,5, ¿verdad? Con lo cual estaríamos más o menos con alrededor de un 12,5 de crecimiento real en estos números, a pesar de que en general los créditos en moneda extranjera están muy impactados también por el tipo de cambio, ¿verdad? Acá juega un rol un tipo de cambio. Hay otra lámina que viene después de esta, que creo que es interesante de tenerla en cuenta, que es esta lámina, Roberto, que es la lámina de dólares. Fíjate lo siguiente. Si vos mirás la tasa de interés promedio ponderada en guaraníes, que está en la pantalla, lo que están mirando en la pantalla, a la izquierda, hacia a la arriba. izquierda, arriba, la línea celeste. Uh-huh. La tasa pasó en un año de 12,92 a 15,77 y bajó un poquitito, ¿verdad? Esa es la tasa activa. La tasa activa, eso es a cuánto recibís un préstamo. Sí. Vos te vas para tomar un préstamo y te dice, esto es el porcentaje de interés que te vamos a cobrar. ¿Sabe cuánto por ciento de incremento eso es? Eso es 22% de incremento. O sea, subió 22% la tasa para ir a recibir un crédito. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Nosotros nos quejamos muchas veces de la suba de los productos de la canasta familiar, pero no miramos estos valores que han subido muchísimo más que la canasta familiar. O sea, la canasta familiar que ha subido, la carne, que hablábamos de 25% la semana pasada, etcétera, etcétera. El dólar subió, el crédito subió 22% en el mismo periodo de tiempo. Si nosotros queremos generar inversiones en el país, esto es algo que tenemos que cuidar. Esto incluye, porque es una tasa promedio, ¿verdad?, de las actividades. Esto incluye la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Incluye la tarjeta de crédito que no sube mucho. Nomás que si vas a ir al bolsillo de los perros subió más que esto. Claro, subió muchísimo. Y veo que una de las que más subió es justamente el uso que se tiene de la tarjeta, ¿verdad? Sí. Está teniendo un crecimiento importante, digamos. Claro, porque la gente, esto ya lo habíamos dicho anteriormente, la gente se está endeudando porque en realidad su costo de canasta familiar es más elevado de lo que se tenía anteriormente. Sí. Pero nosotros somos un país que necesita inversiones, ¿verdad? Y en ese país que necesita inversiones, este es un problema serio cuando te sube la tasa de interés. Creo que es un tema que se debería cuidar seriamente desde la autoridad monetaria. Sin embargo, en dólares bajó. Ese mismo número bajó. De 8.31 pasó a 8.12. Está un poco más alto hoy porque hay una demanda mayor de dólares, pero sin embargo el número fue bajando, ¿verdad? Y en la tasa pasiva, es la que nos pagan por la colocación. También subió porque los bancos no tienen guaraníes sobre todo, ¿verdad? Hoy, si alguien quiere ahorrar hoy en guaraníes, yo les recomendaría que se vayan a comprarse a un año de plazo. Creo que van a tener buenas tasas hoy en el mercado para guaraníes, sobre todo comparado con dólares. Casi 6,89 tenemos, Manuel, ¿no? Agosto. 6,89 valor promedio, ¿verdad? Ahí está desde 6,53, ¿verdad? Claro, ahí está desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿verdad? Pero hoy hay bancos que están pagando arriba de 12% por un año, ¿verdad? Por CDAs de un año con ciertos vencimientos y bancos de primera línea, digamos, ¿verdad?
parte final del programa. Creo que quedaba una placa pendiente de mostrar. No sé, gente, si podrían chequear eso, porque eran 3 placas. La última es la que estábamos queriendo mirar. Y así vamos cerrando con eso. Manuel, allí está, informe de indicadores financieros, tasas efectivas por banco y financiera promedio ponderado, dice. Y sí, fíjate que lo que tenés es tasas. Ahí vemos banco por banco. Claro, y cuando empezás a mirar las tasas de menos, esto es agosto de este año, ¿verdad? Tiene más o menos un mes y medio estas tasas. A mí me preocupan sobre todo algunas categorías acá, que son las categorías, por ejemplo, de préstamos personales, préstamos comerciales, por ejemplo, de menor de un año, que es lo que le da capital operativo a muchas empresas grandes, chicas, medianas, etcétera, etcétera. Fíjate que tenés valores que oscilan entre 26, obviamente ese número de 26 es un número que en general es de una financiera, y valores mínimos que están todavía en algunos casos en valores relativamente bajos. En este caso el Citibank, que es un Citibank o Banco Nacional de Fomento, que son bancos de bancos en general muchas veces, ¿verdad? El Citibank sobre todo prácticamente no tiene clientes, o sus clientes son los bancos, y le presta plata a esos bancos. En general ellos manejan clientes solamente de empresas que tienen acuerdos internacionales, y obviamente tienen que estar instalados en todo el mundo. Y el otro es Banco de Fomento, que es una banca que tiene algunos créditos muy baratos y que tira su tasa a valores relativamente bajos en general, ¿verdad? Y eso se nota también a nivel de préstamos comerciales mayores de más de un año, y que pueden también generar esos valores. Lo que veo es que en la tasa de interés de préstamos por tarjetas de crédito, ahí donde más como que están muy cerca unos de otros, ¿eh? No hay mucha variación ahí. Y sí, porque ahí hay una ley, ¿verdad? Ahí hay una ley que les limita, ¿verdad? Entonces, esta tasa no puede superar 3 veces lo que es la tasa promedio de mercado, ¿verdad? Yo creo que la gente ya se dio cuenta hace mucho de ese tema, y empieza a usar su tarjeta de crédito. El que puede ampliar su línea de tarjeta muchas veces lo hace, ¿verdad? Y los bancos tampoco te quieren dar tanta línea de tarjeta en eso, porque es una de las tasas más bajas que se tienen. Un préstamo personal, ampliar tu límite de tarjeta y usar tu tarjeta. Claro, fíjate que la tasa mínima en tarjetas de crédito está en 15%, y la tasa mínima de un crédito comercial, que es la tasa de fomento, está en 8%. Pero vos querés sacar un crédito personal de consumo a más de un año, y difícil te va a hacer conseguir una tasa más baja que la que puedas tener en una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y bueno, tenemos que despedirnos, Manuel. Bueno, Olimpia ayer de nuevo no le fue bien, ¿eh? Vamos a hablar de Paraguay, que jugó también ayer, Paraguay, ¿verdad? en la sub-20 tampoco. Ayer sí jugó bien y tuvimos un final no muy feliz, ¿verdad? Creo que necesitamos un arquero y un número 4. No, arquero tenemos. Yo creo que... Pero otro arquero, entonces. Sí, Gil Sí. es una buena alternativa para la selección. Eso dicen que va a jugar contra Corea ahora. Vamos a ver. ¿A qué hora va a ser el partido? ¿A las 4 de la mañana? A las 8 de la mañana. ¿Qué hora es? Bueno, Manuel, nos vamos a reencontrar el próximo sábado. A todos, gracias por la compañía, por confiar y acompañarnos todas las semanas. Nosotros nos vamos. Personal, impulsamos el futuro de tu empresa.